Amada familia de la fe, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y los invito a orar para comenzar la palabra del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, por permitirnos seguir compartiendo, Padre, aunque sea virtualmente, nuestro culto, Padre. Bendiga este tiempo, Padre, saca todo lo que te estorba de hombre en esta hora, Padre, todo lo que te estorba de Luis, sácalo, Padre, y haz un milagro, Señor, saca toda enfermedad, Padre, de mi cuerpo en esta hora, para que su palabra, Señor, pueda ser entregada a la congregación a través de un instrumento, Padre, sacamos toda oposición de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús, de cada hogar, Padre, de este hogar donde se está realizando, Padre, este culto virtual y de cada hogar, Padre, donde nuestros hermanos en la fe están escuchando esta palabra, Señor. Hacemos retroceder toda tiniebla, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Derrámese, Espíritu Santo, en medio de nosotros para poder recibir su palabra. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar, Señor, tu palabra. Cierra, Padre, nuestros oídos a la voz del mundo, a toda voz de las tinieblas. Gracias, Padre. Te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día es 1 de noviembre del 2020 y seguimos en los cultos virtuales. Gracias al Señor podemos congregarnos y el mensaje de hoy día lo he titulado El juicio ante el gran trono blanco. Vamos a profundizar en él en forma breve hoy día. Eh, Quiero partir con las noticias. Bueno, todos vimos a través de la televisión el terremoto y un tsunami en Turquía y Grecia. Eh, el cinturón de fuego que le llaman los sismólogos está activado y está temblando en lugares donde nunca había temblado antes. Entonces hay una preocupación de los estudiosos, ¿cierto?, de estos fenómenos que estudian todo lo que tiene que ver con la sismología. Hay una preocupación por el aumento de los sismos, especialmente por el tema que he compartido de la Antártica, que ha temblado, van cientos de temblores y muchos sobre 5 grados, y eso tiene en alerta a las personas. Entonces, quiero recordar, después de muchos estudios, entiendo que por lo menos hace 2 meses, no he hablado de último tiempo y dado estos eventos que he descrito en las noticias, quiero recordar y quiero que usted, iglesia, recuerde dónde estamos. Y dónde estamos en principio de dolores, como lo compartí en plena crisis, ¿cierto? Por allá, por los meses de mayo, junio, cuando fui compartiendo estudios bíblicos para tratar de que nos centráramos en la palabra de Dios y no nos pusiéramos nerviosos en cuanto a todas las cosas que estábamos escuchando. Entonces, les recuerdo que estamos en principios de dolores y también quiero reflexionar en cuanto a eso, que las cosas no van a cambiar, me refiero a la voluntad de Dios, la soberanía de Dios en cuanto a los acontecimientos de los últimos tiempos, no van a cambiar. Si mi fe cambia o tu fe cambia, eso no afecta la soberanía de Dios y tampoco si yo creo o tú crees. Eso es otro tema, eso va por otro camino. La voluntad de Dios y la soberanía de Dios
se va a cumplir, lo crea yo o lo creas tú. Entonces, estamos insertos en esto y yo les daba como texto central en ese tiempo que profundicé bastante sobre eh, los acontecimientos de los últimos tiempos. Hablé de Mateo 24 y quiero leer solamente hoy día del verso 6 al 8. Mateo 24, no lo busque, voy a leer del versículo 6 al 8. Dice así, en el contexto Cristo le está hablando, ¿cierto?, a quienes les están escuchando y le preguntan qué señales hay del último tiempo. Y Cristo les aclara y le dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso lo vemos en las noticias. Y habrá pestes, eso usted lo ve en las noticias, de hecho seguimos en confinamiento, seguimos quienes hemos tenido que volver a los trabajos, eh, tener que pasar por montones de requisitos, ¿cierto? Donde nos toman la temperatura, donde nos tenemos que pasar los pies, donde tenemos que limpiarnos las manos para poder entrar a una notaría. Entonces estamos viviendo un confinamiento y estamos viviendo obviamente bajo muchos protocolos que tenemos que cumplir. Eh, Habrá pestes y hambres, y el hambre obviamente que, como lo he explicado, va a venir más fuerte el tema el año 2021, donde vamos a ver, ¿cierto?, los efectos de esta pandemia mundial. Vamos a ver el hambre, la falta de trabajo, y dice la palabra, estoy leyendo el verso 7 de Mateo 24, y terremotos en diferentes lugares. Cuando compartí sobre los últimos tiempos, dije que la señal que faltaba que se cumplieran era el tema de los terremotos en diferentes lugares. Eh, ¿Qué aumenta mi convicción de que estamos en los últimos tiempos? Lo que comparto de la preocupación de quienes estudian la sismología, de que está temblando en lugares donde nunca había temblado y de la cantidad de temblores que están habiendo en el mundo diariamente, que son demasiados. Entonces, la Biblia nos dice en el verso 8 de Mateo 24, y todo esto será principio de dolores. Entonces, estamos claros, amados, que estamos en principios de dolores. Y creí oportuno recordarlo porque nosotros tenemos la tendencia que de pronto una situación cambia y creemos que todo cambió y las cosas no son así. Esto, como lo he dicho, es paso a paso y vamos a tener que estar confiando y estar plenamente en las manos de Dios. Las cuarentenas y el confinamiento en el mundo nos van a llevar a una recesión mundial, sí. Como iglesia de último tiempo, vamos a observar, estoy haciendo un pequeño resumen, vamos a observar cómo la élite, estas personas malvadas que dirigen el mundo, nos van a ir llevando a una moneda única, a una implantación de un microchip y a el establecimiento del nuevo orden mundial. Entonces hoy día quiero, amada iglesia, reforzar nuestra fe, quiero reforzar tu fe y por eso he buscado esta palabra de Apocalipsis, porque quiero que refuerces el compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos son peligrosos y no nos debemos relajar, amada iglesia. No nos relajemos, no nos equivoquemos en relajarnos que aquí está todo tranquilo. No, no. Como dice eh, Horus Vivo, el faraón en la serie Moisés, cuando dice el orden cósmico está equilibrado y ya tenemos controladas todas las plagas. No, eso es una mentira. Eso es una mentira. Dios es soberano y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios y estar alineados con Dios. Y eso nos va a dar la paz que necesitamos
para poder enfrentar los días que estamos viviendo. Entonces hoy quiero hablarte como un pastor preocupado, como un pastor que quiere entregar un mensaje urgente eh, para poder preguntarte en qué estás confiando, Iglesia a Dios, en tiempo real hoy día. Tú que estás viendo el mensaje, te pregunto, ¿en qué estás confiando? ¿Estás confiando en tus capacidades? ¿Estás confiando en tu trabajo? ¿Estás confiando en tu inteligencia? ¿Estás confiando en que toda tu familia es una familia unida? Y la otra pregunta es, ¿cuál es la evidencia de dónde está tu confianza? Porque cuando nuestra confianza está en Cristo, hay evidencias que el mundo va palpando y va viendo de que esta persona cambió. Esta persona no es la que yo conocí años atrás y eso lo hemos vivido cada uno de nosotros en el proceso en el cual hemos sido llamados por el Señor a ser parte de lo que llamamos esta familia de la fe. Entonces hay evidencias, amado, amada, que estás escuchando, de que estás confiando en Cristo y no estás confiando en las mismas cosas que confía quienes no tienen a Cristo. Y la última pregunta antes de desarrollar la palabra es, si hoy día tú mueres, ¿a dónde vas? Es la pregunta que te quiero hacer, Iglesia, Dios en tiempo real. Si tú hoy te tocara que en su soberanía el Señor quiere poner fin a tus días aquí en la tierra, la pregunta es, ¿a dónde vas? Si tú me haces esa pregunta a mí, yo te voy a responder, yo tengo la convicción de que una vez de que muero, voy con Cristo. Ahora te respondo lo que tú me vas a preguntar, ¿por qué estás tan seguro? ¿O por qué está tan seguro? Porque mi fe no está basada en mis capacidades. Mi fe y mi salvación están basadas en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, donde Él fue a la cruz por mis pecados. Entonces, como yo me reconozco un pecador, he puesto mi fe en que Cristo pagó por mis pecados y he aceptado el Evangelio porque entiendo que la palabra de Dios dice que Dios escogió lo débil del mundo. Y como yo me considero débil, como yo me considero un pecador, he tomado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para mí, he aceptado a Cristo como Salvador y mi vida le pertenece a Él. Entonces ahí respondo la misma pregunta que yo te hice a ti. Y me gustaría que tú te la preguntaras y que hicieras una autoevaluación. ¿Por qué? Porque los pastores de las iglesias, vemos, ¿cierto? Pasar muchas personas por las iglesias. En el caso mío como pastor, creo que si nosotros contabilizamos entre las personas que han pasado, entre los que permanecen y los que han pasado y no están, creo que es más la cantidad de personas que han pasado y que no están que las que llegaron y se han quedado. Y eso demuestra la lucha que tenemos con las tinieblas, porque claramente el enemigo no va a estar tranquilo mientras tú te congregues en una iglesia y mientras tú tengas a Cristo en tu corazón. Las tinieblas van a trabajar para revertir eso. Entonces, por eso hay mucha gente que los pastores, repito, observamos con dolor que las estadísticas crueles estadísticas indican que esas personas ocuparon asientos durante un tiempo y que posteriormente, por distintas circunstancias de la vida, decidieron irse y nunca más volvieron.
Entonces, en vista de eso, en vista de la guerra espiritual que afrontamos como iglesia de último tiempo, he querido traer una palabra más fuerte para, eh, para que tú puedas reflexionar, amado hermano o amada hermana en la fe. Y el mensaje de hoy día lo he titulado El juicio ante el gran trono blanco. Y ahora sí, busca en tu Biblia Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer del verso 11 al 15 y ese va a ser nuestro sermón de hoy día. Mientras tú buscas en la Biblia Apocalipsis 20, capítulo 11, te cuento que estoy grabando esto el día sábado, en ya la tarde-noche, y hoy día el mundo celebra Halloween. Y reflexionaba si viéramos a Cristo, si el mundo viera a Cristo como ve a Halloween, como se mueve por Halloween, sería un mundo distinto, sería un mundo más amigable, un mundo menos difícil de vivir porque habría gente viviendo el Evangelio de la cruz de Cristo. Pero a Dios le pareció que las cosas sean así y tenemos que enfrentar eso con fuerza, con fe. Vamos al mensaje de hoy entonces, Apocalipsis 20, verso 11, dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Una, un pequeño paréntesis. En el juicio del gran trono blanco es el juicio final de todos los incrédulos de todos los tiempos. Es decir, el cristiano no va a pasar por este juicio. Por eso digo que es una palabra fuerte, porque es una palabra que está para el que no tiene una relación con Cristo o el que teniendo una relación con Cristo no entiende lo que significa y se desvía hacia el humanismo y hacia el mundo. ¿Ya? Entonces, hago esta aclaración. El juicio ante el gran trono blanco es el juicio final de todos los incrédulos de todos los tiempos. Hecho ese alcance, seguimos entonces con el verso 13 de Apocalipsis 20. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, existen hitos en la palabra del Señor, en la Biblia, en el relato bíblico, como por ejemplo la creación, la caída, el nacimiento de Cristo. Pero la palabra de Dios se refiere en forma muy singular al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, anótelo para que vayamos avanzando. Segunda de Pedro 3:10, anótelo, nos está hablando del día del Señor y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Otro versículo que quiero que anote, segunda de Pedro
capítulo 3, verso 7, nos habla del día del juicio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, la escena, amados, que podemos ver en todo lo que se he leído en los versículos anteriores, es que en un tiempo cercano, todas las cosas que ocuparon nuestra mente, todas las cosas que ocuparon nuestra mente y ocuparon nuestro tiempo, ya no estarán. Las preocupaciones de hoy, las preocupaciones de hoy, las ocupaciones de hoy, en ese momento habrán huido de nuestras mentes. Es decir, vamos a estar solos ante el gran trono blanco. Y nuestra concentración en ese día será en otra cosa, no en las cosas que nos ocupan hoy día. Dice el verso 11 del texto central que leí: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces la palabra de Dios nos dice que la tierra y el cielo huyeron de la presencia del Señor. Ese día una sola cosa importará. ¿Qué cosa? El juicio del Señor. El juicio del Señor. ¿Por qué? Porque el fin de la historia habrá llegado. Habrá llegado el momento donde llega un final de la historia. Porque posteriormente a este texto que leí de Apocalipsis 20, no lo busque, anótelo. Posteriormente viene el capítulo 21 de Apocalipsis, donde dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Es decir, llegó este capítulo nos dice que empieza algo nuevo, porque todo lo que existió antes ya no está. Entonces, lo terrenal de esta vida que viviste tú y que viví yo ya habrá pasado. Entonces, es en ese momento el día del Señor. Y ese día nada permitirá que llame la atención, sino que ese juicio de Dios. Y solo van a estar presentes el juez y quienes van a ser juzgados. Juan, que da esta escena, Juan que escribe el libro de Apocalipsis, le da una gran solemnidad a esta escena. Dice: es un día terrible, es un día tan terrible que la tierra y el cielo huyeron del juez. La escena descrita para que todos nos concentremos en ese instante, en el final de la historia. Entonces, entramos, ¿cierto?, a un juicio y ante un juez. Y la palabra se encarga de hablarnos de la muerte. Hay un énfasis en el texto central en la muerte. Por ejemplo, el verso 12 dice: vi a los muertos y fueron juzgados los muertos. El verso 13 dice: y el mar entregó a los muertos, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. El verso 14 dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, tenemos claro, iglesia, que todos nosotros tenemos una cita con la muerte. Es inevitable, es inevitable. Tal como un día tú y yo nacimos en esta tierra, un día vamos a morir y vamos a concluir nuestra historia aquí en la tierra. Y nada podemos hacer al respecto en cuanto a eso, pero espiritualmente es acá donde, y por eso estoy hablando este mensaje, porque es acá donde yo te quiero invitar a que hagamos un autoanálisis y a que veamos cómo estamos llevando nuestra vida. Las preguntas que te hice al comienzo: si tú mueres hoy día, ¿a dónde vas? ¿En qué estás creyendo? ¿Cuáles son las evidencias? Porque la eternidad la vamos a decidir en el tiempo de vida que nos quede acá, ¿ya?
Entonces, por eso es un tema urgente y creo apropiado poder conversarlo hoy día. Eh, Toda persona que no recibió a Cristo como su Señor y como su Salvador tendrá que pasar por el juicio de Dios. Y el reino de Dios funciona distinto a la tierra, no hay sobornos, no sirve yo vengo de parte de o yo soy amigo de, no, no existe en el reino de Dios. En el reino de Dios lo que existe es la figura de Cristo y lo que va a ser tomado en cuenta es qué hiciste tú y qué hice yo con Cristo. Entonces, la pregunta que encuentro necesaria plantearnos hoy día es cómo podemos prepararnos. Y esto es, en mi opinión, lo más difícil. Esto es lo más difícil de hoy. ¿Cómo podemos prepararnos? Eh, y creo que la respuesta está en la palabra de Dios. Nos podemos preparar para esa muerte, para el día que en la soberanía de Dios tú tengas que partir o yo tenga que partir. Nos podemos preparar según lo que dice Mateo capítulo 10, verso 39. Anótelo. Mateo 10, 39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Claramente somos confrontados con esta palabra. Entonces, al ser confrontados, el consejo que yo te puedo dar hoy día como pastor es, entrega tu vida hoy a Cristo. Y te aseguro que la muerte tendrá otro significado para ti. Te aseguro que cuando te acuestes, cuando estés preocupada, cuando estés preocupado, la muerte tendrá otro sentido porque tú tendrás la seguridad que desde el momento que mueres tú estarás con Cristo. Entonces debemos dejar nuestra muerte en las manos de Dios y ocuparnos de prepararnos para cuando llegue ese momento. Eso sí es oportuno y eso sí es lo que debemos hacer, cómo poder prepararnos. Pero la pregunta, amado, es que tiene que ser de verdad, porque tal como daba las estadísticas que entristecen a los pastores que llevamos años, de tantas personas que el Señor generó eh, lazos a través de relaciones como hermanos, como hermanas en Cristo, tú ves que pasó el tiempo y se perdió esa relación. Por eso tiene que ser un llamado de verdad, porque Dios no puede ser burlado, su palabra lo dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo puedo mostrarme en la iglesia de una forma y todos pueden decir, oye, qué bacán, qué santo es este hombre, pero después en la semana puede ser una persona que vive una vida sin Dios. Y la misma reflexión quiero que tú la hagas, porque no sacamos nada con ser parte. Yo lo prediqué cuando nos congregábamos presencialmente. No sacamos nada con llevar toda una vida en una iglesia, ocupar un asiento, si la palabra de Cristo no causó un efecto en mi vida. Y a mí lo que me sorprende, y por eso he traído esta palabra, es ver cómo las cosas van apartando al creyente del camino de Cristo. Por eso la palabra dice que es un camino angosto, que es una puerta estrecha la que lleva a Cristo y dice que es una avenida por la cual es fácil transitar, por la cual multitudes transitan la avenida que lleva a la perdición. Y muchos transitan por esa avenida, pero la palabra dice, búscalo después en Mateo 7, dice que son pocos los que encuentran el camino estrecho o el camino angosto y la puerta estrecha o la puerta angosta. Dice que son pocos los que la hallan, por lo tanto tiene que haber un esfuerzo diario, esto es día a día, la salvación la tenemos que vivir día a día.
Entonces, lo que me preocupa a mí como pastor es la misma opinión que te doy de Halloween. Si nos moviéramos, no estoy criticando a nadie, estoy haciendo una crítica al mundo, si nos moviéramos como el mundo se mueve por Halloween, si el mundo se moviera así por Cristo sería otra cosa. Y si nosotros nos moviéramos como Cristo quiere que nos movamos en nuestros roles, si nuestros roles los lleváramos responsablemente, tendríamos otro tipo de familia, una familia que sea de enseñanza para otra familia, es decir, el varón que vive a Cristo y que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, claramente va a ser un matrimonio restaurado. Pero el varón que va a la iglesia por agradar a su esposa para que su esposa no le diga, viste, no fuiste, y él va para complacerla, claramente está en un error porque él no va porque ama a Cristo, él va porque quiere complacer una relación emocional. Eh, y los padres que no les mueve, vuelvo a la serie Moisés, contar las historias. ¿Por qué el pueblo de Israel estuvo 400 años en esclavitud sin que Dios mandara un libertador? Porque dejaron a Dios de lado, porque dejaron de contar las historias. Cuando Dios llama a Moisés, cuando hay un clamor, Dios ve ese clamor, Dios escucha ese clamor e inclina su oído y manda un libertador. Pero si Dios no ve ese clamor en su iglesia de hoy, claramente las cosas no pueden cambiar, porque Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y si Dios ve que yo como padre no hago un esfuerzo en transmitirle a mis hijos, a mis hijas, la palabra del Señor, pero si mis hijos ven que yo sí hago esfuerzos por transmitir otras cosas que motivan mi vida y que eso es un egoísmo, claramente ese hogar no va a ir creciendo como tiene que ir creciendo y subiendo el nivel cada persona que sigue a Cristo. Entonces, por eso he querido compartir esta palabra, porque cómo prepararnos para cuando llegue la muerte, esa preparación tiene que ser una preparación de verdad, tiene que ser con la palabra del Señor, desechando las obras de la carne y viviendo los frutos del Espíritu. Entonces, es un tema muy serio, es un tema muy preocupante y que realmente a los pastores los entristece mucho. Tienes que prepararte para tu encuentro con el Señor. La palabra nos habla de que hay un juicio. Cada persona que se presente ante el gran trono blanco no se va a presentar para ver si va a ir al cielo o no. No, porque en ese momento del mover del último tiempo, cada participante del juicio del gran trono blanco va a ser condenado por toda la eternidad. Ningún creyente en Cristo estará en este juicio. Solo van a estar en el juicio del gran trono blanco las personas que despreciaron la gracia salvadora de Cristo. Y en mi opinión, como pastor, muchas iglesias, no voy a hablar de la iglesia que pastoreo, muchas iglesias se han desviado del camino y están viviendo un humanismo. Y, y a Dios no se puede burlar, por lo tanto eso es una religión. Y Dios no busca religiosos, Dios busca hombres y mujeres dispuestos a tener una relación personal con Él a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, anótalo, Hebreos 9:27. La palabra de Dios es clara, dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. El mundo tiene la esperanza que esta vida es única.
y que después no hay nada más. Por lo tanto, el mensaje del mundo es: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hagamos, practiquemos la religión, la última religión de la humanidad, que es el hedonismo, donde el placer justifica todos los medios, ¿cierto? Yo tengo la legalidad del mundo para hacer todo lo que yo desee hacer si eso me provoca placer. Y esa es la última religión en mi opinión, de la humanidad, es el hedonismo. Eh, por lo tanto, no se equivoque usted que está escuchando este sermón, desmárquese del mundo, porque si usted está bien, si usted está bien con todo el mundo, revise, porque no es lo que dice Cristo. Cristo dice que Él no ha venido a traer paz, que Él vino, que el que sigue a Cristo va a tener problemas principalmente con su familia y obviamente con sus vecinos, con el compañero de colegio, con los compañeros de la universidad. Por donde tú te muevas, cuando tú tienes a Cristo, vas a tener problemas, porque lo dijo así Cristo. Dijo Cristo: como a mí me odiaron, a ustedes los van a odiar. Como a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Entonces, cuando tú vives la vida, cuando yo vivo la vida en el mundo y soy amigo de todos, soy compadre de todos, nadie me ha cortado de sus redes sociales, te pido, haz un autoanálisis, porque quiere decir que no estás siguiendo a Cristo, porque Cristo lo dijo: el que es amigo del mundo es enemigo mío. Entonces, podríamos hablar horas sobre eso. Yo siento hoy día reforzar esas enseñanzas que se dieron en muchas ocasiones cuando nos congregábamos virtualmente, para que no te descuides, para que guardes tu salvación. Porque muchos dicen: no, ¿cómo está? Está todo bien, estoy marchando perfecto, estoy lleno. Antes tenía 100 contactos, hoy día me siguen 1000 personas por las redes sociales. Oh, está todo bacán. Sí, está bacán, me siguen 1000 personas. Y de esas 1000 personas, ¿alguien sabe que tú eres cristiano? No, porque ese es un tema personal. No, estás equivocado, estás equivocada. No es un tema personal. El seguir a Cristo es una forma de vida que tiene que estar sobre todo lo que viene después, sobre tu gusto deportivo, sobre tu postura política, sobre todo lo que a ti te mueve. Es una forma de vida. El cristiano se mueve bajo una forma de vida distinta. Entonces, otro versículo para anotar para ir concluyendo, segunda de Pedro 2:9, dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? No lo está diciendo el pastor, estoy leyendo la palabra. Dice que sabe el Señor librar de tentación a quién, a los piadosos, a los que siguen una relación personal con Dios, y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Es decir, si nosotros vivimos en este mundo y decimos que el mundo es injusto, sí, el mundo es injusto. ¿Va a haber justicia? No va a haber justicia, porque el mundo lo dirigen personas injustas. Por lo tanto, si tú esperas ver una justicia dentro de un mundo injusto, estás equivocado y estás equivocada. La justicia verdadera viene de Dios, y lo dice su palabra, que Él va a reservar a los injustos. ¿Para qué? Para ser castigados en el día del juicio. Por lo tanto, no hay un doble discurso de Dios. Otro verso, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, la Biblia, si tú analizas, si yo la analizo, está llena de advertencias sobre el juicio. Y el último versículo está en el libro de Judas, capítulo 1, verso 6. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. Por lo tanto, hay un juicio que va a ser en ese gran día.
no quedarán pecadores con vida en el universo destruido. Así que, querida iglesia, si estamos preocupados por toda la injusticia que vemos, por los niños que son abusados, cuando prendemos la televisión y vemos las noticias en la noche y vemos tantas cosas terribles que pasan, la palabra de Dios nos dice que no va a quedar ningún pecador con vida en el universo. Todos van a ser juzgados cuando en el día del juicio. Van a ser, dice la palabra, abiertos los libros. Y eso sí que es importante, que tu nombre, amado, amada, esté escrito en el libro de la vida, porque dice que en el juicio los libros fueron abiertos y en estos libros quedarán registrados todos los pensamientos, me estoy refiriendo al juicio del gran trono blanco, todos los pensamientos de los pecadores, todas las palabras de los pecadores y todas las obras de los pecadores. ¿Cómo así, pastor? ¿No le estará poniendo un poco? No le estoy poniendo porque tenemos un Dios omnisciente, ya tiene una omnisciencia divina. Por lo tanto, lo va a notar usted, en un segundo se los voy a dar. El libro de la vida contiene todos los nombres de los redimidos. En ese libro deberíamos estar cada uno de nosotros. Ese libro de la vida en el cual están los nombres de los que en vida es ahora, en este momento, creyeron en Cristo como su Salvador. Ese libro se va a abrir un día y si su nombre no se encuentra en ese libro, si tu nombre no se encuentra en ese libro, serás lanzado al lago de fuego. Jesús le dijo a sus discípulos, anótalo, en Lucas capítulo 10, versículo 20, les dijo, no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En el contexto, los discípulos estaban contentos de que en oración los espíritus se estaban sujetando a ellos. Y Cristo les dijo, no te preocupes de eso, eso es vanagloria. Regocíjate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque eso es eterno. Lo que sacar un demonio de una persona es eh, algo momentáneo, lo otro es eterno. Entonces, Cristo siempre le dio importancia a esto y a lo que me refería cuando les dije que en ese juicio iban a ser juzgados los pecadores por lo que pensaron y por lo que hablaron. Eh, ¿Dónde sale eso, pastor? Anótalo, Romanos capítulo 2, verso 16. Está hablando de los pensamientos. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. O sea, los secretos, los pensamientos secretos. En cuanto a las palabras que decimos, Mateo capítulo 12, verso 36 y 37, cuando vamos a ser juzgados por nuestras palabras. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, cuando tú y yo hablamos palabras que no agradan a Dios, vamos a ser juzgados por eso. Por lo tanto, por eso debemos sujetarnos a Cristo y debemos que de nuestra boca fluyan palabras que estén dentro de la voluntad de Dios y no que de pronto nuestras bocas sean metralletas disparando contra otra persona. Debemos cuidarnos de eso. Eh, Todos los muertos injustos se presentarán en el juicio del gran trono blanco. Y concluyo, amado o amada, con este sermón, diciéndote que existe una soberbia del hombre al hablar de Dios. Y sí, estoy de acuerdo. Existe una soberbia del hombre al hablar de Dios.
Existe una soberbia del hombre al hablar en contra de Dios y al hablar en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque existe un desconocimiento de que un día tendrán que dar cuenta por esa actitud rebelde. Por eso mi consejo, amado o amada, para ti, para quien tú estás llevándole palabra a esos seres amados, a ese compañero de trabajo, siempre lleva la verdad. Y la verdad es que tenemos que cuidar lo que hablamos, tenemos que cuidar lo que decimos en contra de Dios. Eh, la palabra de Dios dice, cuando Dios habla, dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Es decir, Dios te está diciendo, mira, me voy a poner a mí como ejemplo, yo estoy al otro lado, yo estoy allá. Mira, Luis, tus pensamientos no son mis pensamientos. Así como está de lejos el cielo de la tierra, está de lejos mis pensamientos de tus pensamientos. Por lo tanto, tus pensamientos no entran en mi soberanía, no entran en mi soberanía. Yo haré lo que yo quiera y lo que yo estime conveniente. Lo que tú tienes que hacer, Luis, es someterte a mi palabra, someterte a mi soberanía, porque cuando tú lo hagas, tu vida va a dar frutos y vas a empezar a subir de nivel y vas a empezar a caminar y la gente que está a tu alrededor se va a empezar a convertir al Evangelio de la cruz de Cristo. Ese es el desafío que te dejo, amado, y esa es la palabra que quería compartir contigo hoy día. No nos descuidemos de los tiempos que estamos viviendo, sino que preocupémonos de nuestra salvación. Deseo que tengas un buen término del día, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor guarde tus entradas y tus salidas. Un abrazo en Cristo, con amor en Cristo, Pastor Luis.